misericordia del Señor algunos reinicios en nuestra vida, algunos en la familia, otros en su vida devocional, otros en su economía, de alguna forma, ¿verdad? Otros sirviéndole al Señor, quizás no estaban sirviendo y este año que pasó decidieron recomenzar, pero algunos, hermanos, tuvieron un reinicio en lo negativo y volvieron a hacer aquellas cosas malas que antes no las hacían, aún estando bajo esta proclama preciosa. No sé si me está entendiendo. Entonces, este año ha sido proclamado el año de la misericordia y hay grandes beneficios de la misericordia para nosotros, la misericordia de nuestro Dios. Hay grandes beneficios de lo que es, pues, la compasión divina. El apóstol ha estado enseñando mucho acerca de esto, pero esta mañana yo no quiero hablarle en sí de los beneficios de la misericordia. Usted sabe que por la misericordia del Señor estamos aquí, por la gracia preciosa del Señor estamos acá. Tenemos perdón de nuestros pecados, por la gracia bendita del Señor, por la misericordia maravillosa de nuestro Dios. Dice el profeta Jeremías que por la misericordia de nuestro Dios no hemos sido consumidos, y que porque nunca cayeron sus misericordias y que su fidelidad no se apartó de nosotros. Entonces hay grandes beneficios de la misericordia, pero es necesario que busquemos cada día alcanzar esa misericordia, es decir, ir a las fuentes de la misericordia. Ese podría haber sido el tema de hoy, las fuentes de la misericordia. ¿Cómo yo puedo adquirir misericordia cada día más, cada vez más para mi vida? Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versos 15 y 16, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese es Jesucristo, hermano, gloria a Dios, sino que fue tentado en todo según su semejanza, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, cuando estuvo, hermano, en su condición de hombre, Él fue igual que uno de nosotros, sujeto a pasiones como el profeta Elías. Ahí dice que fue tentado en todo, pero que no pecó. Esa es la gran diferencia con nosotros, que de igual manera somos tentados en todo, pero hemos caído más de alguna vez, hermano, o más de algunas 1000 veces. Hemos caído más de algunas veces, por no decir muchas veces. Pero Él fue tentado en todo y nos entiende, dice esta palabra preciosa. Aquí, hermanos, podríamos pensar muchas cosas. Alguno podría pensar que hasta pecado es pensar, valga la redundancia. ¿Y será que el Señor tuvo alguna tentación de alguna mujer, hermano? En lo sexual, ¿habrá tenido tentación el Señor Jesús? Uy, eso es pecado pensarlo, hermano. Ahí dice que fue tentado en todo. Y es más, había una hermana que le tiraba, hermano, los perros al Señor, la samaritana. Para empezar, fue al pozo, o iba al pozo, acostumbraba a ir al pozo por agua, no a la hora que las mujeres iban, sino que iba al mediodía. Podríamos pensar que porque no la criticaran, pero yo creo que se echaba sus tiritos cuando iba al pozo. Dice que hace muchos años, hoy gracias a Dios la mayoría de comunidades rurales en nuestro país ya tienen agua, tal vez no potable pues, pero ya les pusieron agua. Pero yo me crié en una zona rural y yo recuerdo que el punto favorito de los hombres para ir a buscar a una mujer era el pozo, y de hecho al mediodía. No le puedo testificar porque ahí está mi esposa, ¿va? Pero recuerdo yo que así era la cosa. Entonces, dice la Biblia que se encontró al Señor solo en el pozo, porque los discípulos se habían ido a comprar comida. ¿Y cuál fue la plática que tuvieron? Entre todo lo que hablaron, le dijo el Señor, ve y ama a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? Señor, no tengo. Aquí ya lo hicimos. Yo creo que hasta la ceja le subió la hermana, ¿va? No tengo. Y el Señor le dijo, la verdad me has dicho. Porque al decir no tengo marido, hablas con la verdad.
porque has tenido 5 y que ahora tienes no es el tuyo, sino que es el de tu vecina. Y entonces ella le dijo, Señor, me parece que eres profeta, porque le estaba diciendo la verdad. Bueno, la cosa es que el Señor tuvo tentaciones. Ahí dice que fue tentado en todo, en todo. Al final del verso 15, pero que no pecó. Por eso es que Él nos entiende a nosotros. Él sabe lo difícil que es cuando un hombre o una mujer es tentado en cualquier área. Hermano, de hecho, pues unos somos más débiles en una área, otros son más débiles en otra, porque tenemos debilidades en todas las áreas. Y será, hermano, que el Señor se le hacía agua a la saliva cuando miraba alguna botellita así, sudando y cafecita y con limón en la boca, ya se le hizo agua a la saliva quizás, ¿verdad? A lo mejor, hermano. Y será que cuando le llegaba olor a marihuana le gustaba saber si había, ¿va? Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo y que por eso Él nos entiende. Entonces, Él entiende perfectamente la lucha que usted y yo tenemos. La entiende perfectamente bien porque ya la vivió. Entonces, a Él no le cuesta empatizar con nosotros, no le cuesta nada. Porque Él sabe lo difícil que es en lo humano y que si no es por la gracia bendita de nuestro Dios y por su misericordia, hermano, usted y yo no podemos avanzar porque no es en nuestra fuerza, no es por nuestra justicia. Y dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es de bueno nuestro Dios. Entonces, dice el verso 16, por tanto, después de todo lo que le he dicho, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. No al trono de un tirano, no al trono, hermano, donde lo van a condenar, no al trono de la condenación, sino que al trono de la gracia, porque ahí podemos alcanzar misericordia, pero tenemos que llegar. El problema de muchos es que no se acercan. ¿Qué es lo que hacemos, hermano, cuando hemos quebrantado la ley de la libertad, la ley preciosa de la libertad? ¿Cuál es la ley de la libertad? Ya se le olvidó. En el año de la libertad enseñamos mucho sobre la ley de la libertad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar, dice el apóstol Pablo. Entonces, en eso consiste la ley de la libertad, en que como nadie me está vigilando, yo puedo hacer lo que yo quiera, todo me conviene, pero no todo me edifica. Todo me conviene. Usted, hermano, puede hacer lo que usted quiera, puede tomar sus decisiones. El Señor le ha dado libre albedrío. Un hombre puede decidir hacerse fornicario, adúltero, hasta pipián si quiere. Y el Señor respeta esa decisión. Respeta esa decisión porque para eso nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir. Entonces, nosotros tenemos el problema, hermano, de que cuando quebrantamos esa ley en la que nosotros decidimos si hacer lo bueno o hacer lo malo, y nos damos cuenta, pues obviamente, que hemos pecado delante de Dios, lo que hacemos es escondernos y tapar el pecado con hojas de hierro, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, cubrirlo con hojas de hierro, en vez de ir al trono de la gracia. En vez de acercarse al trono de la gracia, lo que hacemos es escondernos y decir, no, el problema es que si se da cuenta el apóstol me va a poner disciplina. Es que si se dan cuenta los hermanos de la iglesia me van a hacer un gran chisme. ¿Y sería chisme, pues? Si es cierto, no sería chisme. Además, hermano, si hemos cometido algún error, las pedradas van a llegar y las tenemos que recibir porque es consecuencia de. Pero fíjense que por eso es que aquel hombre llamado Mefiboset vivía escondido, hermano, en un lugar llamado Lodebar. ¿Quién era Mefiboset?
Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, la simiente que Dios decidió extirpar en el reino de Israel para establecer a David. Y entonces todo el mundo pensaba, o me imagino que Mefiboset pensaba, si el rey David se da cuenta que yo vivo, me va a matar. Y el tipo estaba lisiado de los pies, dice la Biblia. Pero ¿por qué Mefiboset vivía escondido, hermano, en un lugar llamado Lodebar, que significa sin pasto? No había alimento, no había que comer. ¿Por qué muchos cristianos no sale el acoger espiritual y están por allá medio alimentándose, hermano, ni siquiera con pasto verde, sino que con paja, con zacate seco, pues? ¿Por qué? Porque no conocen la misericordia de Dios. Hermano, el rey quería hacerle misericordia a un descendiente de Jonatán, pero no sabía dónde hallarlo. Y cuando mandaron a llamar a Mefiboset, ese pobre temblaba y dijo, hoy sí me tocó. Me van a volar el ayote esto. Mi pecado es ser descendiente del rey Saúl. Y cuando lo mandó a llamar David, ¿qué le dijo? No temas. Quiero hacerte misericordia y te voy a devolver todo lo que era de tu padre, todo lo que es tuyo. Pero ¿por qué no se acercaba? Nunca se acercó Mefiboset, porque desconocía de la misericordia del rey. Desconocía que el trono de David, hermano, que era figura de Cristo, era un trono de misericordia, que lo iba a recibir ahí quizás en su trono, pero por la misericordia. Por misericordia, hermano, por misericordia, salgamos de la cojera espiritual, salgamos de cualquier lugar donde estemos escondidos y busquemos el trono de la gracia, porque esa es una fuente de la misericordia. Cuando llegamos y nos postramos y le decimos, Señor, he pecado, Señor, me he desviado, Señor, te suplico tu misericordia, extiende tu cetro de misericordia sobre mí. Ahí en el trono de la gracia lo vamos a alcanzar y vamos a dar gracia delante de Él, que qué precioso es nuestro Dios. Pero si no vamos al trono, no alcanzamos misericordia. Si no se acerca usted al trono, ¿quién necesita la misericordia? Aquel hermano que ha pecado delante de Dios, aquel que está padeciendo, qué sé yo, qué clase de tribulaciones, producto, quizás consecuencia de pecados anteriores. Acerquémonos, busquemos a Dios. Lo que pasa es que muchos pensamos que al acercarnos a nuestro Dios, vamos a hallar a un viejito con una barba blanca, bravo, así viéndonos y diciéndonos, ya te vi que hiciste esto, ¡plá! Un hacia el lazo. Y también esto, ¡plá! Otro hacia el lazo. Hermano, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y el trono de la gracia es un trono de misericordia, es un trono de gracia. Entonces, este año, no importa lo que hayamos hecho, hermano, busquemos el trono de la gracia. Busquemos el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Levantemos delante de Dios nuestro rostro y digámosle, Señor, gracias por tu misericordia. Busquemos, hermano, la administración. ¿Qué necesaria es la administración, hermano? Acérquese al apóstol, acérquese o a su servidor. Creo que el apóstol ha delegado a algunos hermanos para que de alguna manera pues haya una área o un departamento de administración donde podamos llegar. Yo creo que no todos los pecados necesitan administración, no todos. Hay algunas veces uno cae en una situación de pecado y le pide perdón a Dios y hay un verdadero arrepentimiento, un metanoeo, y uno ya no vuelve a caer en eso. Solo transgredió la ley divina, transgredió, qué sé yo, un mandamiento del Padre, del Hijo o un mandamiento del Espíritu, pero se arrepintió. Eso no necesita transgresión, no necesita administración. Pero si estamos cayendo recurrentemente en una misma situación y no es voluntario, porque a veces sí es voluntario, ese es otro tipo de pecado y con eso hay que tener mucho cuidado. Pero cuando estamos cayendo constantemente, nos arrepentimos, lloramos, ayunamos y le pedimos, Señor, cámbiame, y al mes otra vez en lo mismo, o a los 8 días otra vez en lo mismo. Eso es una cárcel. Ha caído en una cárcel de pecado y ahí necesita acercarse a su cobertura, acercarse a alguien o alguien que haya sido delegado para eso, pues, que tenga autoridad
para poder abrir la puerta de esa cárcel y cerrarla y que usted ya no pueda estar ahí. Entonces, eso es bien necesario. Y eso es acercarse al trono de la gracia. Porque no crea usted que uno de ministros, cuando se acerca a algún hermano o hermana que quiere ministrarse y abre su corazón pues delante de uno, por eso es que en la administración, hermano, es algo bien delicado. Que tanto el ministrador como el que se ministra tienen que orar antes y después por muchas cosas, porque si el ministrador, el que va a ministrar, hermano, no está cubierto con la sangre de Cristo y su mente pues no se está renovando, se puede contaminar en una administración. Y él tiene que orar pues para que Dios también le dé una palabra que venga del Señor revelada de consejo y de dirección para el que se va a ministrar. Y el que se ministra tiene que orar, hermano, ¿para qué? Para que el Señor, el Espíritu Santo, realmente le redarguya y que pueda de plano abrir su corazón para ser limpiado. Si usted va al médico y no le dice exactamente lo que tiene, no lo pueden curar. Usted le duele la pata izquierda y le dice, me duele la derecha, no la van a curar. Le van a enyesar la que no es o le cortan la que no es, como en el seguro. Si usted no le dice exactamente al médico su problema, no le puede dar el tratamiento adecuado. Entonces, hermano, la administración es muy necesaria en ese tipo de pecados, pues cuando el pecado ya es demasiado en nosotros y no podemos salir de ahí. Hacemos el intento, pero no podemos. Entonces, una fuente de la misericordia es el trono de la gracia. Acerquémonos, hermano, confiadamente al trono de la gracia. Si alguno esta mañana venía ahí un poquito decepcionado de sí mismo porque pecó quizás ayer, anoche o esta semana, qué sé yo, y se siente en su corazón que ni siquiera era digno de venir a esta casa, déjeme decirle que el trono de la misericordia del Señor se dispone. Dice, en el tabernáculo de David, dice la palabra, establecerá su trono en misericordia. Y el tabernáculo de David, hermano, se restaura en medio de la alabanza y la adoración. Y ahí se sentará uno, dice, que traiga realmente juicio. Aleluya. Entonces véngase a la casa de Dios aunque haya pecado. Aquí no estamos por buenos, sino que por bandidos. Al menos yo no estoy aquí por bueno. Acérquese, hermano, con confianza. Y si venía de una vez de su casa ya sintiéndose pura cucaracha porque había pecado delante de Dios, pues se sentía muy mal. Eso es porque el Espíritu Santo está redarguyendo su espíritu, su corazón. Entonces busquemos el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia del Señor. Entonces, una fuente es el trono de la gracia, pero tiene que acercarse con mucha confianza. Es que mire, hermano, a veces se acerca gente, fíjese conmigo, me ha pasado aquí y me ha pasado en la otra galaxia, que se acercan a veces, hermanos, disque a ministrarse, y que uno sabe el clavo grande que tienen, pero a saber qué quieren aparentar, va, a saber qué quieren aparentar. Y entonces llegan y supongamos, es un supositorio, dijo la simultrufia, que este es el problema que tienen. Pero alrededor hay que un zompopo, una hormiga, un zancudo, y llegan a decirle a uno, viera, pastor, yo quiero que ore por mí porque yo siento que estoy en pecado. Ajá, ¿y qué le ha pasado, hermano amado? Fíjese que maté una hormiga. ¿Usted me entiende la parábola? De veras. Sí, y como pues sí la Biblia dice no matará, ¿verdad? Yo creo que ahí que se van incluidos los animales. Y pues sí, hermano. Y tal vez tienen aquí, mire, un clavo de rencor con algún hermano, que si el hermano se sienta allá, él se sienta al otro lado. Y este punto no lo tratan. O tienen algún problema serio de fornicación, de adulterio, qué sé yo, de lesbianismo, de pipianismo, y ese punto no lo tratan. No sé entonces yo a qué llega. Esos no se están acercando confiadamente, ni han entendido la gracia de Dios, ni el propósito de la administración. Y a los que más o menos les tengo confianza, más que todos son a algunos de los jóvenes,
que los considero mis hijos, va, porque al hijo se puede corregir, al que no es hijo no se puede corregir. Les he tenido que decir, mira, ¿y cómo estás en esta área? Porque están por allá, ¿verdad? Dando por allá golpes por allá y no van al meollo. Les he tenido que preguntar y aún así me han dicho que no. Bueno, entonces no se quieren acercar confiadamente al trono de la gracia. Ese es el que de plano quiere seguir en iniquidad, y eso es iniquidad. Veamos otra fuente, porque tengo muchas fuentes de misericordia. El Salmo 23 dice, este es el último verso del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Mire con lo que cierra el Salmo 23. Pero usted sabe todo lo que dice el Salmo 23, ¿sí o no? Ese se lo sabe de memoria, por eso no se lo puse completo. ¿Cómo inicia el Salmo 23? Dígame, en lo que yo me veo un sorbo de agua. Digámoslo todos desde el verso 1, así en voz alta. Jehová es mi pastor. Su hermana Juanita se lo sabe. Veo que muchos de ustedes no fueron a la católica. ¿Cómo es? Bueno. Casi no hay responso, hermano. Pero, ¿qué es lo primero que dice el Salmo 23? ¿Y qué es lo último que dice? Jehová es mi pastor. ¿Y el último? Mire, usted sabe que hay un montón de bendiciones preciosas en el Salmo 23. Pero el punto es que una fuente de las misericordias es el pastor. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, me llevará a aguas de reposo, a pastos verdes. Si Jehová es mi pastor, estará conmigo en el valle de sombra de muerte, que lo tenemos que pasar. Si Jehová es mi pastor, me servirá la mesa, la santa cena, en presencia de mis angustiadores. Si Jehová es mi pastor, ¿qué? Unge mi cabeza con aceite. Si Jehová es mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán. Es decir, que yo me muevo hacia acá, ahí viene el bien y la misericordia. Me muevo a este lado, ahí viene el bien y la misericordia. Pero eso sí, Jehová es mi pastor. Usted va para Estados Unidos, ahí va el bien y la misericordia. Viene para El Salvador, ahí va el bien y la misericordia detrás. Y no necesita irse para allá para prosperar. Sí, hermano, el Dios que tenemos aquí es el mismo de los United. Y además dice el cantautor, no hay que marcharse lejos para ver el sol brillar. Eso no está en la Biblia. Entonces, una fuente de la misericordia es el pastor. Pero para alcanzar esa fuente de la misericordia, entonces yo necesito ser oveja. Y una oveja tiene señales. Hermano, usted identifica una oveja rapidito, y hay otros animalitos que se parecen a la oveja, pero uno sabe que no son, aunque se parecen. ¿Cuál se parece más a la oveja? El peligüey, porque es una mezcla, ¿verdad?, de cabro con oveja. Entonces, el Señor, hermano, es pastor de ovejas. No es de cabros, ni de medio cabros, ni de burros, ni de vacas, sino que de ovejas. Entonces, para proclamar, mire hermano, para proclamar sobre nosotros toda la bendición del Salmo 23, yo tengo que ser oveja, porque lo primero que dice el Señor es mi pastor. Yo tengo que tener señales de ovejas. Dígame las señales de ovejas, porque no es el tema, pues, pero así rapidito, dígame las señales de una oveja según la Biblia. Según la Biblia, se deja guiar por el pastor, conoce la voz del pastor,
Y acuérdese que Dios ha hecho delegaciones. Mire, esto, hermano, es bien tremendo. Y yo creo que para reconocer realmente a un pastor sobre nosotros se necesita de mucha humildad. ¿Por qué? Porque los ministros pues somos hombres común y corriente, igual que todos. No es que, no va a pensar usted que somos diferentes. Somos igual, tenemos pies de barro. Por eso se necesita de mucha humildad para reconocer a un ministro como nuestro pastor, delegado por Dios, y saber que cuando el ministro habla, me habló Dios. Se necesita de mucha humildad para eso. Y estar seguros, obviamente, de que el ministro al que nos hemos acercado para que nos cubra fue delegado por Dios, porque hay unos que no son delegados por el Señor. Entonces, Dios ha hecho delegaciones. Y cualquiera dice, no, es que mi pastor es Dios. A ese maestro que está ahí en la iglesia, a saber quién lo puso. Muchos así menosprecian, hermano, el ministerio delegado por el Señor. Pero acuérdese que el Padre dice en el Antiguo Testamento, y os pastorearé como a ovejas. Yo mismo las buscaré, y dice un montón de cosas el Padre. El Hijo en el Nuevo Testamento dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego el Espíritu Santo, como hemos entendido en la doctrina, que como Él no tiene cuerpo, como el Padre y como el Hijo, entonces se mete en el cuerpo de los ministros que han sido constituidos por el Hijo, según Efesios 4, 11 y 12, y pastorea a la iglesia. Pero claro, entre ellos dice la Biblia que hay burladores, y que hay falsos profetas, falsos ministros, y hay que tener cuidado con eso. Pero el que es oveja, una señal es que oye la voz del pastor. Y yo no puedo decir que oigo la voz de mi pastor Jehová si no oigo la voz de mi pastor Salomón, porque el apóstol Salomón es mi pastor y también el suyo, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que estoy oyendo la voz del Señor y no oigo la voz de mi pastor. ¿Me está entendiendo? Entonces conocen la voz del pastor, conocen las ovejas, oyen la voz del pastor y le conocen. Dice amén. Es decir, desde que oyen hablar al pastor, dicen, ahí está hablando mi pastor. Y no andan oyendo a otro, porque lo pueden engañar y lo pueden guiar a otro lado. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tengan cuidado a quien oye. La oveja oye a su pastor y reconoce su voz. Otra señal de la oveja. Oiga lo que dice la hermana. Es mansa. No dijiste mensa, Juanito. Es mansa. Y algunos hasta dicen mansos pero no mensos. Y dicen la Biblia no dice eso. Hasta lo dicen así, no sé, la Biblia dice mansos pero no mensos. Eso no lo dice la Biblia. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, otra señal de la oveja es que son mansitos, humildes, hermano. Las ovejas, no crea usted que son pleitistas. No crea usted que la oveja comienza a comer y se acerca a la otra y le pega su patada. No son pleitistas. Ahí están juntitas, se van al rebaño, tranquilas. Otra señal de la oveja. ¿Cómo? Producen lana, hermana, gloria a Dios. ¿Y quién les quita la lana a las ovejas? El pastor. Producen lana. Y ahí están las ovejas, mire, en el tiempo de que se va a esquilar, ahí están bien contentas ellas. No dicen nada y le quitan toda la lana. Y eso es para el pastor. Y no dicen nada. Había un cerdito que se crió en la granja de ovejas. Y cuando llegó el día del esquileo, hermano, todas las ovejas contentas, vamos a dar lana, decían las ovejas. Qué bueno, vamos a dar la lana. Y con este calor que hace, nos van a quitar todo este pelo, vamos a quedar bien en calidad. Y el cerdito iba alegre también, vamos a dar la lana, vamos a dar la lana. Y cuando lo agarró el pastor, hermano, y le pasó la maquinita con la que le quitan la lana, como no tenía lana, dijo a chillar el bandido. Como no tenía, en el puro cuero se la pasaba. Gritos daba, porque generalmente los que no ofrendan ni diezman son los que más hablan. ¿Sí o no? ¿Qué harán aquí con los diezmos? Y cuando miran el carro del pastor, ahí van mis diezmos. Bueno, el punto es de que dan lana. Para ir saliendo ya de este punto, las ovejas, dice la Biblia, que oyen la voz del pastor y le siguen. Porque el pastor no es arriero.
El pastor, hermano, es un guía. Y él dice, por aquí nos vamos a ir, esto vamos a hacer. Amén, dicen todas las ovejitas, ahí van detrás, siguiendo al pastor. Pero a veces, hermano, a los cabros, yo me he fijado, la gente que pastorea cabros, a esos hay que agarrarlos a pedradas, a leñazos, para que logren irse para donde el arriero los quiere llevar. Igual al ganado, hay que arriarlo. Y uno tiene que estarle diciendo ahí, cante, hermano, cante. Grite, por favor, grite, le dice el que está aquí, va. O el pastor, hermano, vamos a servir en esta área. Nadie quiere servir. Vamos a trabajar de esta manera. Nada. Vamos a empezar el culto a las 9:30 en punto. Bueno, sí lo empezamos, va. Pero con 3 pelones. Bueno, peludos quizá, va, porque solo yo vengo de los otros. Pero las ovejas siguen al pastor, oyen su voz y le siguen. Entonces otra fuente de la misericordia es el pastor. Pero para eso yo tengo que ser oveja. ¿Cuál fue la primera fuente? El trono de la gracia. Pero para alcanzar misericordia yo tengo que ir confiadamente. Si no, no la alcanzo. Esta fuente es la del pastor. Yo tengo que ser oveja. Hermano, yo tengo que aprender a ser oveja. ¿Sí? Todos tenemos que aprender a ser ovejas. Y tenemos que evolucionar. Si nos sentimos cualquier otra clase de ganado, hermano, tenemos que llegar a ser ovejas. Sigamos. Otra fuente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gloria a Dios. Mire qué precioso este verso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Si Él es Padre de misericordias y yo quiero esas misericordias, tengo que ser hijo. Entonces la fuente, aquí, hermano, es el Padre, el Padre eterno. Él es la fuente de la misericordia. Pero entonces yo tengo que ser un hijo de Dios. Y la Biblia dice allá en Juan capítulo 1 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y qué dice después? ¿Cómo? Más a los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido aquí al Señor? ¿Cuántos han recibido al Señor? ¿Qué dice? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted recibió al Señor, tiene esa potestad, tiene ese poder. Pero me gusta cómo lo traduce, creo que la Biblia de las Américas y otras Biblias, que dicen que les dio la potestad o la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, de llegar a ser llamados hijos de Dios. Eso describe un proceso de engendramiento. Tenemos que ser engendrados como hijos. Acuérdese que usted y yo somos adoptados, no somos los hijos naturales. Por recibirle a Él, nosotros podemos llegar a ser hijos. Ahora yo le pregunto, ¿usted mira al hermano que tiene a la par o a los hermanitos de la iglesia, pues los mira a todos que ya son hijos de Dios? Un hijo tiene señales, hermano. Dígame una señal de un hijo. Es obediente, le obedece al Padre, amén. Otra, honra al Padre, se sujeta. ¿Qué más? Hay otras que son más importantes todavía. Cuando usted mira a Ariel, ¿a quién mira? ¿Ah? Al apóstol, si igualito al Tata es, pues. Quizás lo negó el apóstol, ¿va? Como no está, estamos hablando de él. Pero Ariel es la foto del apóstol. Entonces, un hijo se parece al padre. Porque, hermano, tengo Biblia para decirse lo que dijo el Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquellos le decían, Señor, muéstranos al Padre. Y él dice, pero tanto tiempo que he estado con ustedes, el que ya me vio a mí, ya vio al Padre. Ya sabe cómo es el Padre. Entonces el Hijo se parece al Padre. ¿Usted se parece a Dios? ¿Cómo dice la Biblia que es Dios? Padre de. Usted es así, misericordioso. Ahí habría que estudiar todas las características de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es santo.
La Biblia dice que no guardará el enojo para siempre. Nosotros a veces pasamos años bravos. Entonces, note que aunque hemos recibido a Cristo, pero no hemos llegado todavía quizás a la estatura del varón perfecto. Y que la gente diga, este de plano es un hijo de Dios. Entonces, para alcanzar las misericordias del Padre, yo tengo que ser hijo. Entonces, una de las formas preciosas para ser hijo, hermano, de Dios, es ser hijo del ministro que nos cubre. Y bueno, hemos estudiado las señales del hijo. Los hijos permanecen en casa, se dice la Biblia. Que el esclavo no permanece en casa, pero el hijo queda para siempre. Y la forma de pasar de esclavo a hijo, según la ley, era que a los 6 años el esclavo tenía que salir de la casa y quedar libre. Pero decía la ley, pero si el esclavo dice, no, yo amo a mi señor y no quiero salir libre, entonces dice que lo llevaban a los jueces y en un portal, en el dintel de la puerta o en el poste de la puerta, le horadaban con una lesna la oreja, como testimonio de que habían ido ante el juez y que se había decidido que ese se quedara en la casa, pero para siempre. Entonces ese pasaba a ser hijo. El proceso entonces de pasar de esclavo a hijo es que nos afecta en el oído. Y la oveja también oye la voz del pastor. Entonces usted tiene que tener afectado a su hijo, anhelar oír la voz del Padre. ¿Dónde la va a oír? A través del ministro, a través del pastor. A mí me ha hablado muchas veces el Señor, fíjese, a veces en sueños, pero a través de mi pastor. A veces he estado preguntándole algo al Señor y el Señor me ha hablado en un sueño a través del pastor. Mire, uno de ministros pasa crisis, hermano. Por ejemplo, la gran duda, y yo seré de los que dice Efesios 4:11, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros, seré de esos yo, de los constituidos, o seré como los bomberos, de los voluntarios. Entonces recuerdo que una vez estaba con esa duda, hermano, pero que me tenía angustiado, angustiadísimo, y tuve un sueño. Yo le preguntaba al Señor, Señor, dímelo, ¿será que yo renuncié a mi trabajo y me equivoqué? ¿Será que lo hice por gusto? Ya estaba con ganas de buscar trabajo, hermano, otra vez. No que no tenga trabajo, pues, porque el trabajo en la obra se sabe que es grande. Pero me habló el Señor de una manera impresionante. Dice que soñé un culto. Así como y yo estaba sentado, digamos, como está, hermano, y el apóstol pasó a predicar, el apóstol, y tenía ya la pantalla encendida para predicar. Y ahí de repente puso mi nombre allá en la pantalla. Y fíjese, y comenzó a describir mis cualidades. Ya que Joaquín es aquí, que no sé qué, que no sé qué, cuándo. Y luego levantó su voz como cuando él está predicando así con todo. Y comenzó a decir, Joaquín Magaña, siervo del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo. Y lo repitió un montón de veces. Hermano, yo le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, si vuelvo a dudar, pegame una pedrada. Pero el Padre Eterno me habló a través de mi Padre Espiritual. El apóstol le ha testificado que en alguna ocasión oyó la voz audible, no estaba ni siquiera dormido, dice el apóstol, y oyó que el apóstol Sergio le dijo, Salomón, todo lo que estás haciendo es correcto, es así como lo estás haciendo. Y oyó la voz del apóstol Sergio. Es bíblico. ¿A quién oía Samuel en el templo cuando le decían, Samuel, Samuel? A su padre espiritual, el sacerdote Elí, y se iba para donde él a preguntarle que si lo estaba llamando, porque oía el tono de voz del sacerdote Elí, el padre espiritual que él tenía. Entonces, nuestro oído, si somos hijos, tiene que ser afectado. Amencito o no amencito. Y tenemos que tener señales de hijos. Y entonces alcanzamos la misericordia del Padre, que son muchas, hermanos, y que son eternas y que son infinitas. Pero yo tengo que... Usted se tiene que parecer al apóstol, hermano. Yo sé que a mí me falta bastante, ¿va? Pero nos tenemos que parecer a él. Y que cuando la gente, bueno, allá en Acajutla, que la gente me mire, que digan, es lo mismo que esté aquí el pastor Joaquín como que esté el apóstol Salomón. ¿Por qué? Porque es mi padre espiritual. Y ellos no tienen un apóstol allá, pero tienen un hijo de un apóstol, ¿va? Aleluya. Alcancemos la misericordia del Padre, busquemos la misericordia del Padre. ¿Cómo se buscan? Siendo hijos. El hijo permanece en casa, entonces vengan los cultos todos los días. Aquí hay cultos lunes, miércoles, viernes, domingo, y en semana hay discipulados. El que es hijo de la casa, hermano,
ahí va. Aliméntese en la casa, no en otra. Pero tengo mucho que decirle, pues, y necesito avanzar. El ejemplo clásico de la misericordia del Padre es el hijo pródigo, hermano. Aunque se fue y anduvo en la posibilidad, cuando volvió dice que el Padre lo vio y fue movido a misericordia. Corrió y lo abrazó, lo besó, lo metió en la casa, lo limpiaron, lo bañaron, lo restauraron, pues, y luego hicieron fiesta y se alegraron en alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquel que alcanza las misericordias del Padre, ese vive alegre, hermano. Alaba al Señor con danza, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque alcanzó las misericordias del Padre. Aleluya. Otra fuente de las misericordias. Esta es tremenda, hermano. Esta es tremenda. Bueno, todas las fuentes que le he explicado son preciosas. Pero esta dice, fíjese que curiosamente es la quinta bienaventuranza. Pues son 8, ¿verdad? 8 bienaventuranzas. Y describen un proceso. Las 8 bienaventuranzas, hermano, describen un proceso de crecimiento, de desarrollo. Pero la quinta, y acuérdese que el número 5 es gracia, la misericordia está muy relacionada con la gracia. La quinta bienaventuranza es la misericordia. O sea que ya se ha pasado por 4 bienaventuranzas anteriores. ¿Cuál es la primera? Búsquesela en su Biblia. ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque, ¿cuál es la recompensa para, yo no me acuerdo cuál es la recompensa para los pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es el pobre en espíritu? Un pobre, ser pobre es lo contrario a ser rico. Ser pobre es tener carencia total, hermano, en todo. Y ser rico es tener abundancia de todo. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que siempre se acerca a Dios necesitado, carente, necesitado de Dios. No como aquellos de aquella iglesia de Apocalipsis que decían que eran ricos y no tenían necesidad de nada, sino que como extendiéndole la mano al Señor para pedirle. ¿Me está entendiendo? Y a eso les ofrecen el reino de los cielos. ¿Cuál es la segunda? Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Hermano, bienaventurado el que llora buscando la misericordia de Dios, el que llora en la adoración, el que se quebranta en la alabanza, en la adoración, es bienaventurado. Y ese va a ser consolado. Por eso no se pierdan los momentos de alabanza, de júbilo, los momentos de adoración. Y si quiere llorar, llore todo lo que quiera, hermano, porque ahí va a ser consolado. Él es el Dios de la consolación. Ya sea que llore de tristeza, de alegría, de gozo o por la tribulación que esté pasando, pero lo está haciendo delante del Señor, es bienaventurado porque llora. Pero ya ese es un segundo nivel, hermano. El que llega carente en el espíritu, ese va a llorar, ese se va a quebrantar. No importa que le canten Renuévame, que es una canción antiquísima, viejísima, o otra más viejita, esa que dice mi corazón entona esta canción, llora, nadie llora, pero aquel que llegó carente delante de Dios, ese chilla, hermano. Y aunque digan, es que fulano por todo chilla, si ese lo deberían de llevar de alcalde a San Salvador, aunque le digan eso, usted no se avergüence y llore delante de Dios porque es bienaventurado. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Los mansos, porque ellos recibirán. Los humildes, pues, hermano, ¿por qué? Algunas traducciones dicen los humildes. ¿Por qué? Porque el humilde no se le suben los humos a la cabeza, entonces se le pueden dar todas las bendiciones de la tierra y no le va a afectar si alcanzó ya humildad. ¿Cuál es la siguiente? Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que anhelan, hermano, no que alguien los dañó y que, yo quiero que me hagan justicia, lo voy a ir a demandar al juzgado. No, el que tiene hambre y sed de justicia es aquel que anhela y dice, yo como quisiera parecerme a Dios, tener ese nivel de justicia que Él tiene, porque yo siento que soy demasiado injusto. Ese que tiene hambre va a ser saciado. ¿Y cuál es la otra? Bienaventurados los que hacen misericordia. Mire, ya es un quinto nivel. Ya aprendió a hacer misericordia, a tener compasión de otros. Ya lo aprendió. Y al aprenderlo, hermano, y dar la misericordia, entonces esto se convierte, hermano, en un círculo virtuoso.
En la Biblia hay varios círculos virtuosos. La Biblia, por ejemplo, dice, dad y se os dará. Ese es un círculo virtuoso. Yo doy y me dan. Usted da y le van a dar mucho. Si usted da más, le van a dar más. Da menos, le van a dar menos. Es un círculo virtuoso. Por eso cada vez que hay oportunidad de dar, ya sea en la casa de Dios para el Señor o a los necesitados, a los pobres, hermano, aprovechemos esa oportunidad porque es un círculo virtuoso. Si yo doy, me dan. ¿Ok? Pero también la misericordia se vuelve un círculo virtuoso. Si yo hago misericordia, voy a recibir misericordia. Esa es la recompensa. Pero lo contrario, ¿cuál es? Que si yo no hago misericordia, no voy a alcanzar misericordia. Una fuente de la misericordia es la misericordia. Es que yo dé misericordia. Si yo doy misericordia, entonces voy a recibir misericordia. Y hay un montón de bendiciones en esto y consecuencias de no dar misericordia. Bendiciones de dar misericordia es que el Señor, como yo tengo un montón de clavos también, Él va a tener misericordia de mí. Usted tiene misericordia de su hermano, tiene compasión de su hermano, siente lástima por su hermano, aunque le haya ofendido, aunque le haya dañado. Entonces usted va a alcanzar mucha misericordia. Porque mire lo que dice este verso. Aquí ya no me va a decir mucho amén, quizá va. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Miren lo que dice. Juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia. Porque hay gente, hermano, que carece de la misericordia. Bueno, yo he caído muchas veces en esa situación. A veces uno en la casa carece de misericordia con los hijos. No muestra la misericordia con los miembros de la familia, porque el hogar es el primer lugar donde debemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahí es donde primero tienen que vernos lo que Dios ha obrado en nosotros. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos pretender ser santos aquí en la iglesia y en la casa pecadores. Pero allá, si voy a ser misericordioso, el primer lugar donde tengo que mostrar la misericordia es en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. ¿De acuerdo? Para poder yo alcanzar misericordia. Porque si yo hago juicio sin misericordia, entonces cuando me juzgan a mí, también el juicio será sin misericordia. ¿Por qué? Porque no sembré la misericordia. Entonces, si usted no siembra misericordia, no puede cosechar misericordia. Juicio sin misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, esa es una bendición de la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Quizás yo he cometido un montón de pecados, pero he sembrado quizás misericordia. Usted quizás ha cometido tantos pecados que la gente diría, si fulano se salva, yo estoy 3 metros adelante en el cielo de ese, porque ese ha sido bandido. Pero quizás ha sembrado misericordia, ha hecho misericordia, y cuando viene el juicio delante de Dios, hermano, y le van a juzgar, entonces la siembra de misericordia que ha hecho triunfa sobre el juicio. Entonces viene el Señor y dice, no, yo tengo misericordia del que tengo misericordia, y haya hecho lo que haya hecho, yo tengo misericordia, porque así es nuestro Dios, es la naturaleza de nuestro Dios, es el Padre de la misericordia. Siempre misericordia, extendamos la misericordia. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que uno de los árboles del huerto del Señor, pues la Biblia dice que somos árboles de justicia, que somos plantío de Dios? ¿Qué hacemos cuando algún árbol, hermano, cayó? Le llegó la plaga, como a Faraón, ¿verdad? Dicen que así hizo esa canción, ¿verdad? Ahí viene la plaga, cada vez que llegaba Moisés. Pero le llegó alguna plaga a un árbol, de pecado obviamente, y lo derribó. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le extendemos la misericordia? ¿O traemos el hacha, el machete, la espada? ¿Cómo? Y sin filo, todo mojoso, ¿eh? Y llegamos a hacer leña el árbol caído. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también caigas en una situación igual. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará sobre el que no hiciere misericordia. Y nosotros tenemos ese detalle, hermano, cómo cuesta ser misericordiosos de veras.
¿Cómo cuesta mostrar la misericordia? ¿Cómo cuesta? ¿Qué es lo que hacemos? Comenzar a hablar, ¡qué barbaridad! Miren ese cipote o esa cipota que sirve aquí, que sirve allá, y yo no sé por qué el pastor les permite, ahí están, hasta dando clases a los niños lo tienen, y es un gran pecador. Y ni siquiera se acuerda que cuando él o ella vino a la iglesia, el hablador ya vino de 60 años, y que su juventud ni siquiera la vivió en la iglesia, sino que perdidamente en el mundo. Entonces, ¿qué solvencia hay para juzgar a un cipote o a una cipota? Pero ¿cómo queremos hacer pedazos? Generalmente a los cipotes. Si los cipotes son cipotes, hermano. Y tenemos un montón de clavos nosotros, que ya tenemos 25 años. Y ahora ustedes, va mucha. Sí, hermano. A veces, así nos pasa hasta con los hijos. Se nos olvida que son niños. Y queremos que se porten como adultos. Y ni nosotros de adultos nos portamos como adultos. Tal vez como adúlteros, pero no como adultos. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero el que no haga misericordia, se le hará juicio sin misericordia. Hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre. Porque mire a los expertos en la palabra. Miren lo que les dice el Señor. A los maestros de la ley, a los que eran expertos en la ley, que se la sabían de memoria. La Torá profetizada les recitó el Señor. Id pues y aprended lo que significa. Eso estaba escrito en los profetas. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento, porque aquellos lo juzgaban al Señor porque comía con los publicanos, que los tenían ellos considerados como grandes bandidos. Y decían, ¿y por qué vuestro maestro come con los pecadores? Vayan y aprendan, les dijo el Señor. Aprendan, les dijo a los maestros de la ley. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque, hermano, ¿de qué sirve que yo me venga de rodillas de allá para acá y no hago misericordia? ¿De qué sirve, hermano, que yo me venga a ayunar unos 8 días aquí sin comida y sin agua si no hago misericordia? La misericordia está ligada al amor. Se hace misericordia por amor. Y la Biblia dice que el que no tiene amor, todo lo que haga, todo lo demás, es por gusto, de nada le sirve. Entonces, hay que aprender, la misericordia se tiene que aprender. Estas mismas palabras las repite el Señor en Mateo 12, 7, donde dice la Biblia, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieran, pero como no saben, eso es bien terrible, hermano, cuando uno no alcanza a entender lo que significa esa frase, misericordia quiero. Yo quiero que sean misericordiosos, dice el Señor. Y entonces sus sacrificios van a ser agradables. Si son misericordiosos, va a ser agradable delante de mí el sacrificio de alabanza, el sacrificio de adoración, el sacrificio de las ofrendas que presentamos, el sacrificio de los que sirven allá en el área de niños, de los que sirven allá en el parqueo, que están asoleándose allá, hermano. Va a ser agradable esa ofrenda delante de Dios si hacemos misericordia. Entonces, una fuente de la misericordia es hacer misericordia. Fíjese que yo tengo aquí un par de ejemplos, ya el tiempo me avanzó. Solo le voy a leer porque ya tengo 50 minutos de hablarle. Mateo 18, 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Fíjese que hay una traducción que dice que le debía 1,000 monedas de oro. Otra dice que le debía muchos millones. La deuda de este tipo era grandísima, hermano. Muy grande. ¿Está leyendo conmigo? Dice que le debía 10,000 talentos. Digan muchos millones. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Lo iban a vender como esclavo a él y a toda su familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es nuestro Dios, hermano, con nosotros. Híjole, hermano, yo tengo una deuda con el Señor
Que si Él no me la perdona, ¿y cómo se la pago pues? ¿Cómo le pago la deuda todavía al Señor? Y sigue diciendo, ya le dije que no le iba a predicar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a un su compañerito, que le debía 100 denarios. Otra traducción dice que le debía una pequeña deuda. Porque a la par de los 10,000 talentos, 100 denarios no era nada, hermano. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Se le olvidó que a él le habían perdonado la deuda. Entonces fueron y le contaron al Señor. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ay, hermano, no dio misericordia, le habían dado misericordia, pero él no la quiso extender. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo terrible es lo que dice abajo en celestito. Leámoslo juntos, por favor, el verso 35. ¿Lo alcanza a ver? Aquí. Así también ¿no leyeron algunos? Los de atrás que ya no alcanzan a ver, man. Se lo voy a leer yo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire qué terrible, hermano. Hermano, yo lo perdono hoy. ¿Usted me perdona a mí? Levante su mano hacia mí y dígame, pastor, lo perdono. Pero de todo corazón, así dice ahí. Ahora dígale al hermano que tiene cerca, hermano, lo perdono. Aunque no le haya ofendido, dígale, hermano, lo perdono, hermana, le perdono. Dígaselo. Ahora, aquellos que tienen clavos, que yo sé que algunos tienen clavos. Aquellos que tienen clavos, ahorita es bien fácil pues porque tiene que ser allá el hermanito que ama a su lado, o a la hermanita, mejor hermanita de la iglesia, con usted bien fácil, te perdono, que sabe que no le debe nada, ¿va? Pero aquellos que tienen clavos, que se han ofendido y que no se han querido perdonar, hermanos, para ustedes es esto, también para mí, pero más para ustedes. Aquellos que tienen días de no hablarse, aquellos que se evitan, les está diciendo el Señor que si no perdonamos de todo corazón las ofensas, los pecados del hermano en contra de uno, entonces nos van a devolver los nuestros. Hermano, yo no quiero mis pecados de regreso. Yo no los quiero. No sé si usted, como diría Luis Miguel, no sé tú, pero yo ya no quiero los pecados. Ya no. Ya no. Si usted los quiere, es su problema. Ahora, con esto, hermano, hay que tener cuidado. Con esto de, pues sí, porque no nos vamos a ir al extremo, no vamos a ir al extremo que como es el año de la misericordia, ¿verdad? Ahí viene un bandido haciendo y deshaciendo. Como es el año de la misericordia, va, hermano, está perdonado. Va, está bueno. Otro día igual, haciendo y deshaciendo. Es el año de la misericordia, hermano, está perdonado. Yo sé que usted está pensando, pero la Biblia dice hasta 60 veces 7, pero tenemos que tener discernimiento para juzgar algunas cosas. Y le voy a poner un ejemplo, también solo se lo voy a leer. ¿Dónde lo tenía? Ya quizás se me perdió, fíjese. Este es. Mire, ¿se acuerda del fornicario de Corintios? Le voy a leer algunos versos de eso. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo les dice, de cierto se oye, capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros, entre la congregación pues, fornicación. La palabra es porneía, que habla de muchas cosas, pero en este caso especifica. Dice, y tal fornicación,
cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni entre los gentiles que son tan bandidos, dice el apóstol Pablo, se ven ese tipo de cosas. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, que era un hombre, quizás padre soltero, que se había casado con alguna sierva por ahí, y el hijo también era marido de la mujer. Eso era incesto, porque la mujer venía a ser madre del muchacho o madrastra. Entonces dice, y vosotros, verso 2 estoy leyendo, ahí mira, y vosotros estáis envanecidos, llevándosela, porque el apóstol Pablo los alaba porque dice que no les falta nada en ningún don, todos los dones del Espíritu fluían en esa iglesia, y entonces ellos estaban envanecidos, y por eso no hacían nada. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y ahí cualquiera decir, hermano, pero ¿y la misericordia? Es que era demasiado, hermano. Era demasiado, ya me imagino que le habían corregido, le habían explicado la palabra y le valía un pepino y quería estar ahí, quizás hasta tocando algún instrumento en el ministerio de alabanza. ¿Está entendiendo? Quería quizás hasta estar dirigiendo ahí alguna diaconía. Y ahí lo tenían, y el tal era un gran fornicario. Y hermano, en ese tipo de casos tenemos que tener discernimiento y saber lo que el Espíritu dice. Entonces dice el apóstol Pablo, cuando juzga este caso: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire el juicio que decreta el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo aquí el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado, ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, lo están excomulgando de la iglesia. O sea que ese tipo de personas, hermanos, se pueden sacar de la iglesia para que no sigan contaminando. El tal sea echado en manos de Satanás y que le venga alguna enfermedad que lo mate. Eso está diciendo para la destrucción de su carne. Mire qué terrible. Y cualquiera podría decir, ¿y la misericordia pues? Es que la Biblia dice que el pecador que no quiere arrepentirse desde ya ha sido condenado. Entonces, si podemos estar en la iglesia y yo estoy metido en X situación de pecado, pero no quiero salir de ahí, me volví un inicuo, entonces, que el Señor me libre y me guarde, ¿verdad? Pero entonces la decisión del Señor es la excomulgación y que se mueran. ¿A fin de qué? De que al menos su espíritu sea salvo, porque en la enfermedad la gente se purifica. En la enfermedad la gente busca a Dios. En la enfermedad claman y se apartan del pecado, se apartan del mal. Entonces, este fue un acto de misericordia, creo yo, del apóstol Pablo, pero duro, porque hay actos de misericordia que son difíciles, hermano. Hay gente que Dios la va a salvar poniéndole una enfermedad, porque si no, no se humillan. De hecho, muchos de nosotros hemos llegado quizás al evangelio por necesidad. Algunos por enfermedad, otros por escasez, otros por problemas grandes en su familia, pero por algo se buscó al Señor y Él nos extendió su misericordia. Con el propósito de salvar el espíritu, hasta al diablo se lo mandaron. Esto no es tampoco para que usted vaya a andar, a este hay que mandárselo a Satanás. Tampoco va a andar así, este bandido o esta bandida ya es demasiado, hermano. Yo le voy a decir al apóstol que se lo entregue a Satanás. No, eso es con discernimiento y es una atribución apostólica. Ahora, yo quiero mostrarle cómo se le muestra la misericordia después a este tipo, a ese mismo que juzgaron de esa manera en la primera carta. En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 5, el apóstol está diciendo que lo restauren, que le muestren la misericordia. Dice, la Biblia Reina Valera más títulos pone este título en este párrafo: perdonar al pecador. ¿Usted perdona al pecador?
Pero si alguno me ha causado tristeza, hablando por no ponerle el nombre del pecador, de ese incestuoso, el apóstol Pablo, dice, pero si alguno, ese alguno es el que fue juzgado allá en Corintios capítulo 5, en primera carta, me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le está diciendo el apóstol Pablo, yo como no estoy ahí, me causó molestia, pero no tanto como a ustedes. Y sigue diciendo, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, que lo mandaron en manos de Satanás. Quizás el tipo se enfermó y se humilló y ya estaba ahí tranquilo delante del Señor, ahí en la iglesia, buscando pues la restauración, pero al parecer los hermanos lo tenían, no, este lo entregaron a Satanás y es del diablo, ese no lo toquen. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Otras Biblias dicen de desesperación, porque la desesperación puede llevar a la gente, hermano, a abandonar la fe, a apostatar. ¿Y qué sigue diciendo? Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, es decir, muéstrenle misericordia. Entonces vemos el juicio que el apóstol Pablo decreta, que pareciera ser sin misericordia, pero era un juicio de misericordia, para que el tipo abandonara el pecado y se volviera al Señor. Y cuando el apóstol sabe que el hombre se volvió al Señor, pero que los demás no lo quieren perdonar, entonces les escribe, ustedes tienen que perdonarle, y tienen que consolarle, y tienen que extenderle el amor, el ágape, porque hermano, siempre nos pasa que aquel hermanito que pecó y nos dimos cuenta toda la congregación, se arrepintió delante de Dios, se humilló y Dios lo perdonó, pero nosotros no lo perdonamos. Ahí lo tenemos como el ladrón, como el adúltero. Ese hermano, ese es adúltero, ay Dios, a esa la samaritana le dicen de apodo. A esa hermana, a esa sierva, Dios guarde. Yo creo que 2 veces samaritana porque ha tenido más de 10 maridos. Viera, a esa mujer no le hablemos así, y quizás la mujer ya se arrepintió, hermano, delante del Señor. Quizás el hombre ya se arrepintió, el fornicario, el adúltero, el ladrón, lo que haya sido. Pero nosotros no lo perdonamos, no se nos olvida. Y lo estigmatizamos de esa manera, lamentablemente, porque nos cuesta mostrar la misericordia. ¿Por qué no mostrar la misericordia? ¿Por qué no extender la misericordia, el perdón, el consuelo a aquellos que han cometido pecado? Que quizás de alguna manera nos agraviaron porque somos parte de un solo cuerpo, pero en realidad el pecado lo cometieron contra Dios y Él los perdonó. ¿Por qué no los vamos a perdonar nosotros? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, no se me salga, por favor. La oración final es de mucha importancia. Por un momento cerremos nuestros ojitos. Y hablemos con el Señor.